El eco de un amor prohibido. Elena desafía las normas, revelando un secreto familiar que cambiará para siempre la vida de sus seres queridos. El verano de 1942 en el pueblo de Elena, en la provincia de Soria, fue el más caluroso que se recordaba. El sol caía a plomo sobre los campos de trigo, pero la brisa que bajaba de las colinas traía un eco helado de la guerra que asolaba Europa. A sus 18 años, Elena era la flor más bonita del lugar, con una risa que sonaba a cascabeles y unos ojos color miel que guardaban una curiosidad que no se atrevía a mostrar. Su vida parecía ya escrita en los surcos de la tierra y los ciclos de las estaciones: casarse con Jorge, el hijo del molinero, un hombre bueno y estable, y heredar una vida de tranquilidad, de mañanas horneando pan y tardes tejiendo en el porche. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Marcos no era del pueblo, era un fantasma de la resistencia, un partisano con los ojos cansados de quien ha visto demasiado, pero con una esperanza inquebrantable. Elena lo encontró una noche, herido y famélico, escondido en el granero de su familia. En lugar de delatarlo, como la prudencia le dictaba en un tiempo de desconfianza y miedo, su corazón le impuso una rebeldía que no conocía. Lo curó en secreto, llevándole comida y vendajes mientras la familia dormía, temerosa de la milicia que patrullaba las calles y de los rumores que se esparcían como el fuego en el campo seco. Marcos era un hombre de ideas, de sueños, que le hablaba de un mundo de libertad e igualdad que Elena no se atrevía a imaginar. Le recitaba versos de poetas prohibidos y le enseñaba a ver las estrellas no como puntos en el cielo, sino como una promesa de que más allá de la oscuridad, siempre había luz. Prometieron huir juntos al terminar la guerra y construir una familia lejos de las convenciones sociales de su tiempo. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada, no sintió pánico, sino una alegría desafiante. Este hijo sería el testamento vivo de su amor, una prueba de que su corazón le pertenecía a Marcos. Pero la guerra, cruel e implacable, se interpuso. Una mañana, la milicia capturó a Marcos en la plaza del pueblo. Elena nunca lo volvió a ver. Solo recibió la noticia, susurrada en el silencio de una noche oscura, de que había sido ejecutado. El mundo de Elena se desmoronó en un instante, dejando tras de sí solo un vacío y una vida creciendo en su interior. El sacrificio de un corazón roto. El dolor de Elena no tuvo tiempo de sanar. Con el embarazo avanzando, la vergüenza y el miedo se apoderaron de su familia. Para ellos, era un escándalo, una mancha en su honor que la sociedad no perdonaría. La obligaron a tomar una decisión que la perseguiría toda su vida: entregar a su hijo en adopción. Fue un acto desgarrador, una herida que nunca cerraría. Elena no pudo ni siquiera besarle la frente. El bebé, a quien ella llamó Francisco en su diario, fue entregado a un convento. La única prueba de su existencia era la fecha de nacimiento y un registro que prometía ser borrado por el tiempo. A los pocos meses, con el corazón hecho trizas, Elena se casó con Jorge, el molinero. Él la amaba con una devoción incondicional, aunque nunca supo del tormento que ella guardaba en su alma. Jorge era un hombre de bondad sencilla, de manos fuertes y palabras honestas, que le dio una vida de estabilidad y un hogar, un puerto seguro en la tormenta de la posguerra. Elena se prometió ser la mejor esposa y madre del mundo. Juntos construyeron una familia, nació Carla, la mayor, luego Mateo y finalmente Sofía. Elena se convirtió en la matriarca, el pilar de la familia, la abuela de las galletas y los cuentos. Pero en las noches, cuando todos dormían, releía las cartas de Marcos, el único testimonio de su primer amor, y sentía un vacío que ni el amor de sus hijos podía llenar. El diario de cuero, con las páginas amarillentas y el lamento final, era la única prueba de que su corazón no siempre le había pertenecido a Jorge. La casa de los abuelos no era solo un hogar, era un mausoleo de una vida que se desvanecía. Elena, en sus últimos días, era un espectro de lo que fue. La familia se había reunido, no en un festejo, sino en una vigilia silenciosa y tensa. Carla, la mayor, una mujer de negocios pragmática, intentaba aplicar la lógica de los balances a la tristeza. Para ella, el dolor era un problema que se podía resolver con un plan, y su plan era poner todo en orden: trámites, seguros, planificación del funeral. Se movía por la casa con una lista mental, intentando contener la avalancha de emociones con la eficiencia de una ejecutiva. Su mundo, construido sobre la certeza y el orden, se estaba resquebrajando. Luego estaba Mateo, el del medio, un artista bohemio con una melancolía que cargaba como una capa.
Él siempre había buscado belleza en la imperfección, y ahora veía la muerte de su madre no como un final, sino como el último acto de una obra trágica. Se sentaba junto a la cama de Elena, sosteniendo su mano frágil, y le contaba historias de su infancia con la voz suave y melodiosa. No estaba seguro de si ella lo escuchaba, pero necesitaba hablar, necesitaba llenar el silencio opresivo de la casa con el eco de la vida que se marchaba. Y finalmente, Sofía, la benjamina, que había regresado de la ciudad con un activismo social y un aire de modernidad que chocaba con la quietud de la casa. Sentía una impotencia abrumadora. Las injusticias sociales que combatía en la ciudad parecían insignificantes frente a la impotencia de ver a su abuela desvanecerse. En lugar de lidiar con el dolor de forma directa, se había ofrecido a ordenar el desván, un vasto cementerio de un siglo de recuerdos. El desván era un santuario de la memoria familiar, pero también una tumba. Sofía, con una linterna en mano, se abría camino entre montañas de enseres abandonados, intentando encontrar un orden en el caos. Fue al final de un pasillo estrecho, detrás de un viejo sillón desarmado, donde encontró un baúl de cedro escondido bajo una montaña de mantas de ganchillo. Estaba cerrado con una llave diminuta que encontró en el bolsillo de un abrigo de terciopelo. El instinto le dijo que no abriera la caja, que era una profanación a la intimidad de su abuela. Pero la curiosidad, el anhelo de entender a la mujer que se desvanecía, era más fuerte. Dentro de la caja, no había lo que esperaba. Había una caja de hojalata para galletas, oxidada y abollada, con una pegatina de un barco de vela que apenas se podía ver. Dentro, no había galletas, sino un paquete de cartas atado con una cinta descolorida y un pequeño diario de cuero con las páginas amarillentas. Las cartas, firmadas con una simple M, hablaban de una historia de amor apasionado, clandestino, con encuentros furtivos en un huerto de cerezos en flor. El corazón de Sofía se aceleró al leer una frase en particular: nuestro amor es un faro en la tormenta, mi dulce Elena, un secreto que el mundo nunca entenderá. Y nuestro hijo, a quien tendremos que esconder, será la prueba de que el amor es más fuerte que cualquier convención. Sofía se quedó helada. ¿Un hijo? ¿De quién? El abuelo, el hombre de la sonrisa amable y las historias de pesca, no era la M. Su nombre era Jorge. El diario, escrito con la misma caligrafía elegante, llenó los huecos. Era la voz de una Elena joven, llena de pasión y miedo. Relataba su amor con Marcos, el partisano, y el destino cruel que los separó. El diario terminaba con un lamento desgarrador: mi pequeño secreto, mi amor perdido. Rezo para que algún día me perdones. Sé que el abuelo Jorge nunca lo entendería, pero él me dio una vida, un hogar, y a ustedes, mis hijos. Aún así, parte de mí se fue con mi primer amor, y con mi primer hijo. Con las manos temblando, Sofía bajó las escaleras. Encontró a Carla y Mateo en el salón, discutiendo sobre la herencia. Interrumpió la discusión con la caja de hojalata en las manos. La revelación cayó sobre la familia como una bomba. Carla, la pragmática, se negó a creerlo. Esto es una locura, Sofía. Un delirio de una adolescente enamorada. El abuelo fue el único amor de la abuela. ¿Y si esto fuera cierto, cómo pudimos no saberlo? Su voz sonaba desesperada, su mundo ordenado se derrumbaba. Mateo, el melancólico, se quedó en silencio, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. De alguna manera, el secreto de su madre resonaba con una tristeza que siempre había sentido, un vacío que ahora tenía nombre. La noticia no solo cambió el pasado, sino también el presente. La imagen de la abuela, la mujer perfecta, el pilar de la familia, la que horneaba galletas y contaba cuentos, se desmoronó para dar paso a la de una joven valiente y desesperada, obligada a tomar una decisión imposible. La herencia, las joyas, los muebles, todo perdió su brillo. Lo único que importaba ahora era encontrar a ese hijo. Sofía, usando sus habilidades digitales, se sumergió en los registros antiguos de la iglesia y del registro civil. La guerra había borrado muchas pistas, los incendios de archivos habían destruido documentos. Pero una noche, encontró un registro de adopción en un convento. Un bebé, nacido el mismo año que el diario, entregado a una familia a unas pocas provincias de distancia. El nombre del bebé, Francisco. La familia, unida ahora por un propósito que trascendía la herencia, se embarcó en una búsqueda. Descubrieron que Francisco era un hombre mayor, ya jubilado,
que vivía en una pequeña granja en las colinas de Soria. La llamada telefónica fue un momento de tensión insoportable. ¿Cómo se le dice a un hombre de casi 80 años que su madre biológica, a la que pensaba muerta, estaba viva y a punto de morir? Francisco, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el sol, los escuchó en silencio. Él siempre supo que era adoptado, pero nunca había indagado en su pasado. Cuando le contaron la historia de Elena, de Marcos, de la guerra, del sacrificio, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un profundo alivio. La melancolía que siempre había sentido, un vacío que no tenía nombre, de repente se llenó de significado. El encuentro fue agridulce. Francisco se sentó al lado de Elena, que ya no reconocía a nadie. En su rostro, los hijos de Elena vieron un parecido que nunca habrían notado, la misma curva en la nariz, la misma melancolía en los ojos. Él tomó su mano, la misma mano que en su juventud había escrito en el diario. Las palabras eran innecesarias. En el contacto de sus manos, se cerraba un ciclo de dolor, amor y secretos. A los pocos días, Elena partió en paz. Su último suspiro fue una ráfaga de aire que le acarició la cara a Francisco, y él sintió, por primera vez en su vida, una paz profunda. La familia, ahora más numerosa, se reunió en el funeral. El epitafio que eligieron fue simple, pero lleno de significado: Elena, la mujer que amó y vivió en secreto. La historia de Elena se había reescrito. No era solo la abuela, sino una mujer que había amado con una pasión que la sociedad no permitía, que había sacrificado todo por sus hijos. Su secreto no había destruido a la familia, sino que la había unido de una manera que nunca habrían imaginado. El legado de Elena no eran las joyas, ni la casa, sino la historia de un amor que había persistido en el tiempo, una lección sobre la verdad, el perdón y la infinita complejidad del corazón humano. Francisco se unió a la familia, y cada Navidad, se reunían en la casa de la abuela, con las paredes llenas de cuadros descoloridos, pero con un aroma a vida, amor y recuerdos que ya no se desvanecían.